Hola, en el siguiente video veremos el primer paso de cómo poder empezar a llenar de datos nuestro modelo estrella. Para eso vamos a volver a utilizar el software Jaspersoft ETL que usamos la vez anterior, y para eso también tenemos que tener creado nuestro DSA, como vimos también en la vez anterior, poblado con todos los datos que posteriormente utilizaremos para llenar nuestro modelo estrella, el cual también ya creamos en el video anterior. Entonces, teniendo listo esto, vamos nuevamente al programa Jaspersoft, creamos un nuevo job y creamos la conexión tanto al DCA como al modelo estrella, de igual manera de como se hizo en el video de creación del DSA. Entonces, habiendo creado la conexión con cada una de estas bases de datos y habiendo extraído los esquemas pertinentes, podemos empezar a llenar el modelo. Para poder llenar el modelo estrella, primero se debe llenar cada una de las dimensiones para posteriormente poder llenar la factable. Así que, a modo de ejemplo, en esta ocasión vamos a llenar la dimensión fecha. Entonces, seleccionamos el DCA y lo arrastramos a la mesa de trabajo, seleccionando esta opción, TMySQL Input. Y seleccionamos el modelo estrella, lo arrastramos, pero utilizamos la opción TMySQL Output. Para poder realizar el llenado, vamos a utilizar la herramienta TMap y la herramienta TAggregate la cual permitirá hacer la agregación de los datos para registrar únicamente una vez los datos que hayan sido repetidos. Hago las conexiones pertinentes. El nombre de esta conexión no es muy relevante, así que puedo escribir cualquier cosa. Y hago la última conexión. Como pueden ver, esto me está dando una alerta, ya que no ha reconocido el esquema que estoy utilizando para llenar. Si bien reconoció la fuente de datos del DCA, no reconoció la dimensión fecha que quiero llenar. Por lo tanto, debo indicarle cómo hacerlo. Así que selecciono esta opción. La opción de tipo de esquema, en vez de construirlo, voy a elegir algún esquema que tenga en mi repositorio de datos. Selecciono esta opción y selecciono el esquema que quiero utilizar. Hay que tener siempre presente qué es lo que estamos llenando. Como estoy llenando mi modelo estrella, voy acá y como estoy llenando la dimensión fecha, selecciono el esquema de fecha. Y aquí ya me lo ha reconocido. Entonces, una vez que reconoció ambos esquemas, debo proceder a realizar las conexiones para poder llenar esto con datos. Ahora, en nuestro caso particular, la fecha es de tipo date y los datos que queremos llenar son de tipo int. Entonces, para poder realizar este llenado, debo utilizar una función que me extraiga el dato que necesito del dato tipo date. En particular, TMap tiene la opción de poder crear diferentes variables en esta parte de acá. Si yo selecciono este botón, puedo crear una variable en base a los datos que ya tenemos disponibles. Así que voy a seleccionar acá y se me abrirá esta ventana en donde yo puedo trabajar un poco estos datos, editarlos y modificarlos de modo conveniente para poder llenar la dimensión. Como pueden ver acá, estas son todas las variables de las que disponemos, que son justamente las la del DCA, y aquí están todas las funciones disponibles que yo puedo utilizar, que ya están predefinidas en Jaspersoft. Ahora también puedo usar alguna función propia o editar alguna, por ejemplo, hacer una suma, una resta de columnas o lo que ustedes necesiten. En particular, para poder extraer el dato del día, del mes o del año, existe una función que ya tengo prehecha acá, tanto para poder extraer el año, el mes y el día del mes. Así que, como ya tengo esto armado, simplemente voy a copiarlo y pegarlo. Ahora, ustedes si quieren utilizar la misma función podrán encontrarla en la descripción de este video. Aquí ya se creó esta variable. Debo indicar qué tipo de variable es. En este caso de tipo int, ya que estoy transformando
el dato de tipo date a tipo int, y esto simplemente lo arrastro a donde corresponde. Como estoy extrayendo el año, lo arrastro a la parte de año. Y de esta manera debo hacer lo mismo para las siguientes variables. Así que selecciono dos variables más, hago clic acá, utilizo la función que me extraerá el mes, selecciono el tipo de dato que corresponde y lo arrastro. De igual manera para extraer el día. Y con esto ya pude utilizar mi dato base, modificarlo para poder llenar el dato que necesito en mi dimensión. Ahora, existen diferentes tipos de funciones que ustedes pueden utilizar, ya sea numérica, relacional, de manejo de datos tipo string, etc. Además de ustedes poder crear su propia función. Aquí pueden ver más detalles de cuáles son las funciones correspondientes a cada categoría y un cuadro de ayuda que explicará un poco cómo funciona cada una de estas funciones. En particular, deben tener en claro la sintaxis que ocupa cada una de las funciones que quieran utilizar. En este caso, esta es la variable que estoy utilizando. Como ven, corresponde a row1 fecha, que es justamente como está definido en mi DSA. Y esta función en particular corresponde a las de tipo talentDate, getPartOfDate, que es justamente la que yo estoy utilizando. Simplemente cambiando el parámetro que quiero obtener. Por lo que ya estamos listos para poder dar el siguiente paso. Ahora, en particular, esta función funciona solamente con datos de tipo string como input. Por lo tanto, y para que esto no me arroje ningún tipo de error, voy a ir a la parte de acá y voy a decirle que el tipo de dato date es de tipo de dato string. Ahora, esto no debería generar ningún error, tanto en mi base de datos que ya tengo creada como en la que quiero llenar. Simplemente es para que la función pueda funcionar de manera correcta, ya que en particular necesita un dato de tipo string. Así que doy a aplicar, ok, y pueden ver que ya desapareció la alerta de error. Simplemente se mantuvo esta alerta ya que hicimos ese cambio de tipo de dato, pero no es algo muy relevante para este problema. Finalmente voy a la parte de el modelo estrella que estoy llenando y verifico si tiene el esquema correcto. Como verán, no tiene ningún esquema definido, así que debo especificarlo. Pongo repositorio, voy a lo que estoy llenando, que deben tener siempre en cuenta que es el modelo estrella y es la dimensión fecha. La selecciono y ya estoy listo. Hago algo similar con taggregateRow, hago doble clic, repositorio, selecciono el que quiero utilizar, fecha. Y además de realizar esto, debo apretar este botón, el cual me permitirá seleccionar cuáles son las variables que quiero utilizar para realizar la agregación. En este caso son solamente tres, año, mes y día, por lo tanto ID fecha debo eliminarlo. Como comentaba anteriormente, lo que hace esta agregación es registrar una única vez cada una de las repeticiones de una fecha en particular en nuestros datos. Vale decir, si en nuestro DSA existen diferentes registros que se realizaron en una misma fecha, en la dimensión fecha debo guardar únicamente un registro correspondiente a tal fecha, para posteriormente poder asignar esa fecha a un solo ID en específico. Habiendo realizado esto, puedo ejecutar mi programa. Ahora, antes de correrlo, debo seleccionar una nueva función que me cree una nueva ID para cada uno de los registros que van siendo ingresados en nuestra dimensión fecha. Para esto voy a numeric y selecciono esta función, la cual lo que hace es ir generando una secuencia de números del 1 al infinito. Pongo a aplicar, ok, y ahora sí puedo ejecutar mi programa. Y como pueden ver, esto está funcionando de manera correcta. Inicialmente mi DSA contiene
10.183 filas de datos, las cuales se redujeron a 732 fechas. Y esto es porque existen solamente 732 fechas únicas, las cuales algunas de estas son repetidas en mis registros originales. Por lo tanto, yo necesito guardarla solamente una única vez en mi dimensión fecha. Entonces, para comprobar esto, voy a mi base de datos y veo que están todas las dimensiones que yo creé anteriormente. Por ejemplo, vendedor, ubicación, clientes, todas estas vacías, excepto fecha, la cual contiene cada uno de los días de manera única, que son justamente los 732 registros de fechas únicas de nuestra base original. De esta misma manera, yo puedo realizar el mismo proceso para llenar cada una de las dimensiones. Saludos.